Hace 65 años, un grupo de cubanos se montó en barcos rumbo a una playa perdida en el sur de la isla, sabiendo, por supuesto, que aquello podría ser un viaje de solo ida. 65 años después, la dictadura sigue repitiendo el mismo eslogan como si fuera un detergente en oferta. Brigada mercenaria pagada por el imperialismo yanqui. Mercenario no es una palabra neutra, es un piñazo verbal. Significa vendido sin patria, sin principios. Un tipo que va donde le paguen más, aunque sea Marte. Ahora dime tú, si esos hombres se hubiesen quedado en Miami, ¿no habrían ganado más dinero sirviendo café, vendiendo carros usados o manejando camiones en Hialeah con aire acondicionado y sin balas? ¿Qué clase de mercenario cobra menos por un trabajo infinitamente más peligroso? Eso no es mercenario, eso es mal negocio. Estos hombres, con todos sus errores, sí creían en su lucha, en la libertad necesaria de Cuba y en evitar justamente lo que vino después, una dictadura larga y pegajosa, como el calor de agosto en La Habana. Este año no solo recordamos la invasión de Bahía de Cochinos, recordamos 65 años de que el régimen repite la misma mentira sin actualizar el libreto. Hoy voy a desmontar esa historia. Bahía de Cochinos, 65 años después. Mercenarios o patriotas con cojones, pero usados como peones. Si estás cansado de que te cuenten la historia de Cuba como si fuese un cuento de hadas revolucionario, quédate hasta el final. Y ya que estás aquí, suscríbete ahora mismo y dale like para que por lo menos el algoritmo este haga algo útil por Cuba. Ahora voy al resumen. 17 de abril de 1961, alrededor de 1.400 exiliados cubanos organizados en la Brigada 2506, que es el número de uno de los primeros integrantes que fallece en un accidente durante el entrenamiento. Ellos desembarcan en Playa de Girón y Playa Larga, en la bahía de Cochino, al sur de Cuba. Los entrena, arma y lleva a Estados Unidos vía la CIA porque está en modo de no quiero otro país comunista en mi patio. El objetivo, tumbar a Fidel Castro, frenar el comunismo y abrir paso a un nuevo gobierno. El resultado, desastre nivel presentación de PowerPoint sin guardar. En 3 días, el plan se derrumba. Hay muertos, más de 1.000 prisioneros y el régimen sale de ahí inflado como un pavo revolucionario. Derrotamos al imperio. Primera victoria o primera derrota del imperialismo en América Latina. Fue como mandar un equipo de pelota a la Serie Mundial y quitarle los bates, los guantes y de paso la pelota. ¿Por qué fracasó la invasión? Primero, porque a última hora recortan el apoyo aéreo de los Estados Unidos. Sin control del aire, los barcos y los hombres en la playa quedaron como patos en un lago, pero en temporada de caza. Segundo, porque subestimaron al régimen. En el papel, aquello parecía un ejército medio improvisado. En la práctica, reaccionaron rápido, movieron tropas, tanques, aviones. Tercero, hubo errores de inteligencia y de cálculo político. Se imaginó un pueblo entero levantándose en masa y aunque había descontento, no fue la película que se habían armado en la cabeza. Cuarto, desde Washington mandaban señales de tipo, te quiero, pero me da pena que nos vean juntos. Un pie en la operación encubierta y otro en el miedo al escándalo internacional. Traducido, apoyo a medias, compromiso a medias, fracaso completo. ¿Y quién carga con la culpa principal? Sí, hay muchos responsables. Los que escogieron mal el lugar del desembarco, los que diseñaron el plan desde oficinas con aire acondicionado y cafecito caliente, pero el máximo responsable político para muchísimos cubanos tiene nombre y apellido, John Fitzgerald Kennedy. Fue el quien decidió recortar el apoyo aéreo en el momento clave. En buen cubano, otros se equivocaron en el mapa, pero el que les quitó la sombrilla justo cuando empezó el aguacero de bombas fue Kennedy. Y si tú le quitas la sombrilla al que está en medio del aguacero, no te sorprendas cuando termine empapado. La propaganda del régimen encontró oro en una palabra, mercenarios. Es redonda, suena feo, sirve para todos. Ayer era la Brigada 2506, hoy es cualquiera que critique al gobierno en las redes. Si respiras distinto, ya eres mercenario, gusano, agente de la CIA. Y si te va bien, influencer del capitalismo. La palabra está diseñada para borrar algo clave. Que estos hombres sí creían en lo que estaban haciendo. No eran robots programados por la CIA, eran cubanos convencidos de que si no se hacía algo, Cuba se convertiría exactamente en lo que acabó siendo. Una dictadura comunista de décadas con presos políticos, censuras y miseria. La pregunta no es solo quién los entrenó, sino en qué creían ellos. Y la respuesta para muchos era sencilla. Queremos evitar que Cuba se convierta en una cárcel gigante.
La Brigada 2506 no era una compañía de seguridad privada internacional. Eran cubanos de carne y hueso, estudiantes, profesionales, exmilitares, comerciantes, tipos que si hoy vivieran, tendrían un canal de YouTube despotricando como tú y como yo. Tenían todos algo en común. Vieron cómo a Cuba le hicieron un formateo del disco duro. Promesas de elecciones, constitución del 40 y después fusilamientos televisados, prensa amordazada, partido único, expropiaciones en modo todo para la revolución, nada para ti. Muchos ya estaban en Miami y en otros lugares del exilio. Ahí viene la ironía máxima. Fuera de Cuba, por primera vez tenían oportunidades. Trabajo, negocio, estudio, futuro. Y yo lo veo todos los días. En Miami hablas con hijos y nietos de brigadistas. Gente que creció con una foto en blanco y negro en la sala, un rostro con uniforme y mirada seria. Esa historia no está solo en los libros, están en las mesas del Versalles, en los parques de la pequeña Habana, en cada familia que te cuenta, mi viejo se montó en eso. Y aún así, muchos de ellos dijeron, no me basta con rehacer mi vida aquí. Yo quiero intentar recuperar mi país. Dime si eso te suena mercenario. Un mercenario típico es como un Uber armado. ¿Le pagas bien? Yo voy. Estos cubanos, en cambio, estaban dispuestos a pagar ellos mismos con su vida, con su futuro, con su estabilidad. Eso ya es otra categoría. Vamos al bendito dinero, porque ahí se cae el mito. Sí, hubo estipendios, uniformes, entrenamiento, logística, pero comparado con lo que podían ganar trabajando duro en Miami, eso era una propina peligrosa. Al unirse a la brigada, lo que compraban no era un carro nuevo, compraban el riesgo de morir en la arena, el riesgo de ser capturado, el riesgo de no volver a ver nunca a su gente. No lo hicieron por dinero. Y voy a poner un poquito más de ejemplo para que se vea más claro. Un brigadista podía recibir un estipendio mensual modesto, pensado en sobre todo cubrir lo más básico mientras se entrenaba y preparaba. Techo, comida, algo de ropa, nada de sueldos de película, más bien lo justo para no morirse de hambre. Ahora, compáralo con Miami en los años 60. Un cubano trabajador podía empezar ganando un salario sencillo en una fábrica, en la construcción, en servicio, y con el tiempo ir subiendo. Podía ahorrar, comprar un carro de segunda mano, alquilar un apartamento, ayudar a traer a la familia potencialmente, y si le iba bien con los años, montar un pequeño negocio, una cafetería, un taller o una tiendecita. No estamos hablando de hacerse millonario. Estamos hablando de algo que en Cuba ya era imposible, el progreso. Si lo miras frío, quedarte en Miami significaba años de trabajo, sí, pero con la posibilidad real de ir mejorando tu vida y la de los tuyos. Meterte en la brigada significaba poner tu vida en pausa para ir a una operación militar de un riesgo enorme a cambio de un dinero que, comparado con lo que podías ganar vivo y libre, era otra cosa. Ningún mercenario profesional con dos dedos de frente hace ese cálculo, porque para un mercenario la ecuación es simple. Más riesgo quiere decir más dinero. Aquí es al revés. Más riesgo, pero por menos futuros económicos. Entonces, si no era por el dinero que los movía, pues una mezcla potente. Odio a la dictadura, amor a la Cuba que perdieron, anticomunismo basado en lo que ya estaban viendo, no en teorías de café, y sí en algunos casos ganas de justicia o de venganza. Reducir todo eso a mercenario es como llamar turistas a los presos del 11 de julio. Esto es un chiste de mal gusto. Si el motor no era dinero, la palabra mercenario se queda coja. Lo que los empujaba era patriotismo y sentido del deber. Sentir que les habían robado su país y que tenían que hacer algo. Era anticomunismo concreto, fusilamientos, partido único, persecución, censura, todo eso lo vieron en alta definición, sin filtro. Era dolor personal, familia presa, fusilada, desterrada, amigos desaparecidos, una vida partida en dos. Era lealtad y hermandad. Entrenaron juntos, se hicieron hermanos de causa. Nadie quería ser el que se quedara mirando desde la grada. Y agrégale algo más. Muchos ya lo habían perdido todo por las nacionalizaciones y confiscaciones. Les expropiaron negocios, tierras, casas, fincas, años de trabajo borrados de un plumazo. Para ellos la elección era brutal, pero clara. Quedarte en el exilio, empezar de cero, o jugarte la vida para tumbar el sistema que te lo quitó todo. Eso no es venderse. Eso es apostar todo lo que te quede. Y aquí es donde se ve que la motivación no era el dinero, era emocional, política, profundamente patriótica.
Era una decisión casi suicida desde el punto de vista financiero, pero lógica desde el corazón de alguien que dice, prefiero jugarme la vida ahora a resignarme a ver Cuba convertida en una cárcel para siempre. Eso no es mentalidad de mercenario, eso es mentalidad de patriota al 100%. Por eso, insisto, si la motivación era el dinero y si el cálculo económico era pésimo, es absurdo seguir llamándolos mercenarios. Hay una palabra que encaja mejor, aunque al régimen le duela: patriotas. Patriotas con todas sus contradicciones, pero patriotas al fin. Si hasta aquí estás mirando distinto el tema de los mercenarios, déjame tu like y compártelo. Ayuda a que esta versión llegue a la tía, a ese primo o a ese amigo que todavía repite el noticiero como si fuera la Biblia. ¿Por qué digo que eran patriotas? Porque un patriota no es el tipo perfecto de los libros de texto. Es el que está dispuesto a sacrificar comodidad, seguridad e incluso su vida por algo que cree mejor para su país. Los brigadistas no eran ángeles ni estrategas infalibles. La jodieron en algunas cosas. Confiaron demasiado en Washington, creyeron que el levantamiento interno sería masivo, pensaron que la presión internacional frenaría al régimen, pero como individuos, ¿qué pusieron sobre la mesa? Su juventud, su futuro económico, la estabilidad que ya estaban construyendo fuera de Cuba. Podían haberse quedado en Miami, montar un negocio, criar hijos, ser abuelos en paz. En vez de eso, eligieron montarse en una operación militar contra una dictadura recién armada hasta los dientes. Eso no es mentalidad de mercenario, eso es mentalidad de me juego la vida por algo que creo justo. ¿Se equivocaron en la táctica? Discutible. ¿Se equivocaron en su amor por Cuba? No podemos decir que... Si los mercenarios son sombras que siguen al dinero, estos hombres eran bumeranes. Los lanzaron fuera de Cuba y aún así quisieron regresar, sabiendo que podían estrellarse contra el muro del régimen. Aquí viene la parte más amarga. Todo aquello contra lo que ellos creían estar peleando en 1961 sigue ahí. Y en muchos aspectos hoy está peor. En aquel momento ya había fusilamientos, presos políticos, prensa controlada, partido único, expropiaciones. Hoy le sumas un país en ruinas, economía colapsada, apagones, escasez crónica, éxodo masivo y un pueblo que ya no se traga el cuento de la revolución próspera, ni aunque se lo envuelvan en pan con croquetas. Aquellos hombres, yo sé, pan, croquetas. Aquellos hombres intentaron frenar una dictadura naciente y 65 años después seguimos con la misma dictadura, más vieja, más cínica y con la vida del cubano de a pie, en muchos casos peor que entonces. Y ahora te quiero incomodar un poco. ¿Qué habría pasado si ellos hubiesen ganado? Si la Brigada 2506 hubiese logrado su objetivo, el régimen se viene abajo y Cuba toma otro rumbo. ¿Cómo sería esa Cuba? No perfecta, seguro, pero quizás con elecciones, con prensa libre, con alternancia, con problemas normales de cualquier país, no con una crisis existencial permanente. Haz el siguiente ejercicio. Imagina a tu abuelo, a tu padre, a ti, creciendo en una Cuba donde la gente entra y sale, hace negocios, discute política sin miedo a que le partan la vida por eso. Tal vez tú no estarías viendo este video desde el exilio, sino desde tu casa en La Habana, con wifi decente y sin tener que hablar en clave. La historia que no fue también duele. Y ahora tráelo al presente. Si mañana hubiese una grieta real en el sistema, un punto de quiebra, una oportunidad verdadera de cambio, ¿qué harías tú? No te hablo de coger un fusil, te hablo de lo mínimo. ¿Qué puedes hacer hoy para que tus hijos o tus nietos no se encuentren en la misma mierda que tú ahora? ¿Vas a seguir en modo espectador o vas a hacer algo, lo que sea, de donde estás? Hablar, apoyar, informar, organizarte. Te dejo tres opciones y me lo pones en los comentarios. Uno, yo no habría hecho nada, habría quedado quieto. Dos, habría apoyado de lejos, con dinero, refugio, voz. Tres, yo habría sido de los que se montan en el barco. No hay respuesta perfecta. Lo único realmente peligroso es sentirte superior a los que se montaron. Mientras tú no haces ni lo mínimo hoy. 65 años después, el régimen sigue llamando mercenario a hombres que si se hubieran quedado en Miami, probablemente hubiesen vivido más y mejor. Yo he visitado el antiguo museo de la Brigada 2506. Entras, ves las paredes llenas de fotos, caras de jóvenes, miradas serias, edades que duelen. 20, 23, 27 años. Te acercas a los nombres y se te encoge el pecho. No es mercenario. Ves muchachos, padres de familia, gente que se jugó la vida por una idea de Cuba que nunca llegó.
Por eso, cuando alguien me repite mercenario, yo pienso otra cosa. Mercenario es el que vende a su pueblo por mantenerse en el poder, no el que arriesga la vida por sacarlo de una dictadura. A los hombres de la Brigada 2506, les guste o no a los manuales de La Habana, yo les llamo patriota con cojones y orgullo. Y ojalá, cuando tus hijos y mis hijos miren atrás, puedan decir que nosotros, desde donde estábamos, también tuvimos, aunque sea un poquito, de esos cojones. Si este video te hizo replantearte algo sobre la bahía de Cochino, dale un like, suscríbete y comparte. Que la versión de la historia escrita por los que disparan no sea la única que se escucha. Y dime abajo, ¿para ti la Brigada 2506 fueron mercenarios, patriotas o patriotas mal usados? ¿Y tú? Si la historia te pusiera en una encrucijada similar, ¿dónde estarías? ¿En la grada, apoyando desde afuera o montado en el barco? Yo ya sé lo que haría.